cómo calcular el dominio. ¿Sí? En esta clase vamos a ver las actividades 4, 5, 6 y 7. La actividad 8 yo se lo voy a dejar a ustedes como una actividad, porque es una aplicación de todo lo que vemos en el trabajo práctico número 7, así que esa sí se la voy a dejar como tarea a ustedes. Vamos a comenzar así un pequeño repaso. Disculpen la clase pasada que se me cortó, no me pude despedir ni concluir la actividad, ¿sí? Pero ya habíamos desarrollado algún ejemplo, aparte se lo dejé en la presentación de la clase. Vamos a empezar con recordando cómo determinamos el dominio de una función de dos variables. Obviamente, si ustedes tienen una expresión, por ejemplo, esta, determina y grafica el dominio de esa función. Esa es la función. Como ya dijimos, estamos trabajando con función de dos variables. ¿Cuáles son nuestras variables independientes ahora? ¿Cuáles son nuestras variables independientes? A ver, los escucho. Ustedes ya tienen que estar repasando estos conceptos para el parcial. X y X e Y. Nosotros hablamos ahora que nuestras variables independientes es ese par ordenado X e Y de números reales. ¿Sí? Porque es una función de dos, que depende en este caso de X y de Y. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del dominio, nos estamos refiriendo a las condiciones que tienen que cumplir esos pares ordenados. Bien, y si nosotros decimos que las variables independientes son un par ordenado X y Y, que pertenecen a R2, cuando vamos a graficar, ¿dónde lo vamos a graficar? A ese conjunto dominio que nosotros lo vamos a determinar en forma algebraica. ¿Dónde vamos a graficar ese conjunto? en el plano X. En el plano. Muy bien, eso es lo que vimos en la clase pasada. Y como ya habíamos dicho, las mismas condiciones de existencia de las expresiones, de las funciones que hemos analizado y estudiado en Matemática 1 se cumplen acá. Bien, analicemos. Esta función tiene dos términos donde aparece un logaritmo de una expresión y e elevado a la raíz cuadrada de x. ¿Cuáles son las condiciones para que esa expresión esté bien definida? ¿Qué condiciones se deben cumplir? A ver, los escucho. El argumento del logaritmo tiene que ser positivo o mayor a 0. Muy bien, una condición. La única. ¿Qué sucede en el segundo término? Acá miremos. El exponente de e es una raíz cuadrada. ¿Qué tiene que suceder? X puede tomar cualquier número real. ¿Qué tengo que Tiene que ser mayor o igual a 0. Muy bien, entonces ustedes tienen que mirar la expresión y decir, a ver, ¿cuál es la condición de existencia? Bien, que el argumento sea mayor que 0 y el radicando mayor o igual que 0. Corrijan ahí. Ustedes lo dijeron, mayor o igual que 0. Bien. Entonces, ¿quién es el radicando? Bueno, 4 menos y menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0 y además x mayor o igual que 0. Acá está bien. Ay, qué suerte. Me salvé de que me bajen puntos. Está bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a despejar y porque yo sé que puedo encontrar una expresión que ya conozco y que sé graficar. Vamos a despejar y lo voy a hacer como siempre le digo, de acuerdo a lo que vemos como despejan este. Es una desigualdad donde quiero despejar y. Acá ya está despejado x, dice x mayor o igual que 0. Trabajo con esta desigualdad. Trabajemos con esa desigualdad. Yo dije, bueno, todo esto lo dejé al menos y en el primer miembro, pasé todo para el otro lado, pero yo no quiero menos y, quiero y. ¿Qué tengo que hacer a esta desigualdad? Tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por menos 1. Bien, ¿y a qué va a todos los suceder? miembros. Exacto, multiplico toda la desigualdad por menos 1. ¿Y qué sucede? Regla de signos. Exacto. Pero aparte, ¿qué me hace ese signo negativo al sentido de la desigualdad? Esto lo sabe en Matemática 1. ¿Qué hace? Cambia el sentido. Lo invierte. Claro, cambia el sentido. Muy bien. Entonces ya tengo las dos condiciones. Y
tiene que ser menor que x cuadrado más 4, y esta expresión nosotros ya la conocemos. ¿La reconocemos o no? Y además x mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo escribimos el dominio de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? El conjunto dominio, ¿cómo lo escribo? ¿Mm? Es que cada par ordenado que pertenezca al plano tal que y sea menor que menos x al cuadrado más 4 y x mayor o igual a 0. Excelente, pero muy bien, escribo, el dominio, son todos los pares ordenados X e Y que pertenecen al plano, o sea, R2, tal que se cumplen estas dos condiciones. Muy bien, ese es el dominio. Ahora nosotros tenemos que graficar esto en el plano. Tengo una desigualdad, entonces imaginariamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujar el contorno de la región. ¿Y quién me va a dar el contorno? Y bueno, voy a tener que imaginarme, decir, bueno, no pongo menor, sino igual. ¿Y qué voy a graficar? Bueno, voy a graficar la parábola y igual a ¿quién? A menos x cuadrado más 4. Y acá tengo x mayor o igual que 0. Entonces, esto significa que x es mayor que 0 o igual a 0. Entonces voy a graficar la parábola y la recta. Después, ¿qué vamos a hacer? No son igualdad, es una desigualdad, vamos a pintar la región que corresponda. Bueno, si yo grafico una parábola, ustedes ya saben graficar una parábola, ¿sí? Esta sería la parábola, y ¿por qué yo pinté esta región? Porque me dice que son los X, los Y menores que la parábola. Menores que ¿quién? Que menos X cuadrado más 4 van a ser todo esto interior de la parábola. ¿Y por qué está punteada? Y bueno, porque los pares ordenados que están sobre la parábola, o sea, sobre el contorno, digamos, no están cumpliendo esta condición, por eso que no forman parte del dominio, porque dice menor estricto. Entonces tiene que ir punteado. Bien, pinté todo esto. ¿Qué me falta ahora? Ya grafiqué la parábola y además pinté la región que cumple con la desigualdad, que es lo que dice acá en el segundo, en esto, graficar la región que cumple con la desigualdad. Ahora me falta graficar la recta x igual a 0, esto ya lo hicimos la clase pasada. Entonces grafiquemos la x igual a 0, que es esta. Disculpen el pulso. Esta es la x igual a 0. Pero ¿cuál queremos? Nosotros dijimos que también queremos los mayores que 0. ¿Hacia dónde están los x mayores que 0? Y miro acá, están a la derecha, o sea que nosotros vamos a pintar todo esto. ¿Sí? Todo esto vamos a sombrear. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Y bueno, donde se intersecten las dos regiones que acabamos de graficar. ¿Dónde se intersectan las dos condiciones? A ver, ¿dónde? ¿Dónde se intersectan? ¿De 0 hasta 2? Aquí, exactamente en esta porción, lo que me ha quedado pintado, este sería el dominio gráficamente exacto. Algo así, chicos, seguro va a estar en el parcial. Así que por favor repasen, practiquen ejercicio. Yo voy a borrar porque lo hice bien bonito, bien prolijito con el GeoGebra, ¿sí? Ahora voy a superponer esta imagen. Pintamos todos los X mayores iguales que 0 y esta es la región que está acá. Esta sería la región. Esto es lo que ustedes tiene que aparecer en su resolución, bien marcado quién es el dominio de esa función, cuál es la representación gráfica del dominio. Entonces sabemos que es la intersección de la región azul con la roja, y me quedó esto. ¿Quedó claro? O sea que si en el parcial le damos un ejercicio similar, lo van a poder hacer. Van a sacar, no sé, supongamos, a ver, que 15 puntos. No sé, por suponer no quiere decir que sean 15, ¿no? Por suponer, espero que tengan los 15. ¿Sí? Practiquen. Bueno, con eso quería empezar. Ojalá, no. Si ustedes practican, como hoy le dijo la profe,
Y como siempre les digo también, y yo creo que todos los profes, no vamos a tomar algo que nos se dio en la práctica, ni en la teoría. ¿Sí? Así que si ustedes se resuelven todos los trabajos prácticos, les va a ir muy bien en el parcial. Y aparte, obviamente, estudian la teoría. Listo. Con esto concluimos todo lo que es dominio. ¿Sí? Profe. Ahora, también puede ocurrir que le demos el dominio gráficamente y ustedes tengan que determinar. Y lo vimos la clase pasada, cómo lo tienen que hacer. Es el proceso inverso. Vuelvo para atrás. No conozco la expresión de la función de dos variables, no me interesa. Si le hubieran dado esto, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la ecuación del contorno de la región, tendría que encontrar la ecuación de esta parábola, después dar la condición, porque miro la región que está sombreada, y después también encontrar la ecuación de la recta, y pintar la región que corresponde de acuerdo a lo que veo sombreado, ¿sí? O sea, es el parso inverso. Pero no crean que van a determinar la expresión de la función de dos variables, no, van a estar determinando el doble. ¿Alguien me quería decir algo? Así que continuamos. ¿No? No, profe. Bien. Bueno, ahora sí pasemos a la siguiente actividad, que es curvas de nivel. La clase pasada la profe ya les dio en teoría las curvas de nivel, ¿sí? Ahora vamos a hacer una aplicación nada más, ¿sí? Son las curvas de nivel, ¿cómo las definió? A ver. Bueno, acá yo le hice un mapita de las aplicaciones, como le decía la profe, que tiene distintas aplicaciones. Una es en las lecturas de la lectura gráfica por ejemplo, estos son montañas, de las alturas, cómo se proyecta, qué es lo que miramos, ¿sí? Un mapa topográfico, por decirlo así. Pero no vamos a ahondar mucho, no tenemos tiempo, ¿sí? Vamos a, en el inciso, trace las curvas de nivel para los valores que ha indicado. Bueno, utilice el GeoGebra, que yo lo utilicé, espero que ahora lo podamos hacer, para graficar las curvas obtenidas, ¿sí? Bien, como siempre le digo, conceptos previos. Los conceptos previos tenemos. Acá vamos a ver, nosotros recién analizamos el dominio y eso tiene que ser marcar diferencias, ¿sí? Porque son preguntas a veces de exámenes finales, ¿sí? Nosotros graficamos el dominio de la función de dos variables en el plano, porque nuestras variables independientes son un par ordenados de X, ¿sí? Ahora, cuando graficamos esta función o cualesquiera de esta función, su gráfica, ¿dónde la graficamos y qué representa? ¿Lo vieron en la clase pasada? Dibujamos, la tenemos que graficar en el espacio tridimensional, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos como gráfica? Una superficie. Una superficie. Bien, entonces tenemos el plano, el eje X, el eje Y y este eje Z, que es perpendicular al eje X. Son perpendiculares, son el plano, si nosotros trabajamos acá. Pero ahora estamos en el espacio. Entonces supongamos esto es una superficie. La profe ya les dijo, nosotros en el espacio tenemos una terna, un punto, el conjunto de todos esos puntos, claro que me va a dar la superficie. Bueno, este es el plano XY, ¿sí? Este es el plano XZ y este plano es el ZY. ¿Sí? Bueno, esto ya sabemos, no vamos a andar mucho, ¿sí? A los fines de nuestro estudio, pero es una superficie. ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo obtenemos las curvas de nivel? ¿Qué le hacemos a esta superficie? ¿Qué hacemos ahora para obtener esas curvas de nivel? A distintas alturas de Z, ¿qué podemos hacer? ¿Qué trazamos? ¿Con qué cortamos a esta superficie? Por decir así, comúnmente. ¿Con rectas? No. ¿Con qué cortamos? Estamos en el espacio. A ver. Miren, acuérdense que Z es igual a f de xy y acá en la misma consigna le está diciendo trace las curvas f de xy igual a k. O sea que Z es igual a k.
¿Qué es lo que le estamos haciendo a esta superficie? La estamos cortando con planos paralelos al plano XY, Z igual a K. Y cuando cortamos a esa superficie por un plano, ¿qué es lo que obtenemos? Las curvas de nivel, que se proyectan ¿dónde? ¿Dónde la vamos a mirar? Espero que ahora la podamos hacer con el GeoGebra. La vamos a mirar acá, en el plano XY. Ahí se proyectan los cortes que le hacemos a esta superficie con planos paralelos al plano XY. ¿Sí? Esas preguntas a veces son preguntas de exámenes. Entonces, si nosotros acá cortamos a esta superficie por un plano paralelo al X, esto es lo que vamos a ver en el plano XY. Esta proyección es una circunferencia. ¿Sí? Entonces esas curvas son las curvas de nivel. ¿Sí? Acá la tienen en la gráfica, tienen este cono, ¿sí? Este cono, que me está representando la representación gráfica de una superficie, de una función de dos variables, perdón. Entonces, cortamos a este cono por este plano, que es lo que le dio la profe en la teoría, y este contorno que vemos es lo que se proyecta acá en el plano aquí. O sea que las curvas de nivel las proyectamos en el plano X, y lo que vemos, si ustedes miran desde acá, desde arriba, lo que van a ver acá en el plano X y esta circunferencia es el corte, es la curva, es el contorno que obtuvimos al cortar este cono con un plano paralelo a al plano X, ¿sí? A distintas alturas de Z. ¿Sí? Después pueden cortarlo acá, o acá, entonces van a ir obteniendo las distintas curvas de nivel. Pero ¿dónde se proyectan? En el plano XY. Ojo, a no confundir que las curvas de nivel me están representando el dominio. No, ojo. Las curvas de nivel son las proyecciones en el plano X. ¿De quién? De la intersección entre la superficie y un plano Z igual a K, que es un plano paralelo al XY. Ojo con confundir. Entonces, y en el examen final, les aseguro que a veces preguntamos esto, defina curva de nivel y dé un ejemplo. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel de una función, obviamente de dos variables, son curvas de ecuación f de x igual a k, donde es algo muy importante que les decía la profe, que ese k es una constante y además tiene que pertenecer a la imagen de la función. Si no pertenece a la imagen de la función de dos variables, no voy a poder obtener una curva, no va a haber un corte. ¿Sí? Tiene que pertenecer a la imagen de la función. Entonces, en definitiva, ¿qué van a hacer ustedes? Así, en limpio, para encontrar las curvas de nivel, esas curvas que se proyectan en el plano XY. Es lo que nosotros vemos desde arriba cuando hacemos el corte, lo vemos en el plano X. Bueno, a la función de dos variables la van a igualar acá. Porque así dice, son las curvas de ecuación f de x igual a k. Y después le vamos a ir dando distintos valores acá y ver qué curvas obtenemos. Y a esa familia de curvas la vamos a graficar en el plano XY. Por lo tanto, también los conceptos que vamos a tener acá ya asimilados, que ya lo hemos trabajado en la clase número 1 de este trabajo, cómo era la ecuación de una función cuadrática, qué me representa gráficamente, vamos a recordar las cónicas también, vimos elipse, circunferencia, la función exponencial, la logaritmo, todas esas expresiones y esas gráficas que ustedes conocen, las vamos a utilizar aquí. Por ejemplo, vamos a empezar por una muy fácil. La función de dos variables es esta. Yo tomé un ejemplo, después creo que si hago uno de estos, dije, bueno, sí le voy a resolver uno, pero todo lo otro es para ustedes, para que practiquen, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? A esta función, que es z, la vamos a igualar acá. Yo voy a tomar acá, lo único que creo que tomé varios valores de k, me olvidé poner acá en el ejemplo qué valores de k lo vamos a tomar, pero sí lo hice acá. Para determinar las curvas de nivel, igualamos la expresión de la función de dos variables acá. Entonces lo hacen. ¿Cómo me va a quedar? Menos i
más 3 x cuadrado igual a k. Y le vamos a ir dando valores acá. Y ahí ya le dije, cuando k sea igual a 0, acá vamos a escribir en forma general. Menos i, perdón el color. Eso olvidé escribirle acá. Menos i más 3x cuadrado igual a k. Porque eso dice la definición. Son curvas de ecuación f de xy igual a k. Y ahora le vamos dando distintos valores de k. Para k igual a 0, bueno, menos i más 3x cuadrado igual a 0. Despejo i y me queda que la expresión de la curva es y igual a 3x cuadrado. ¿Qué hice acá? ¿Cómo obtuve? Bueno, sabemos que esta gráfica, la gráfica de esta función de dos variables es una superficie. A esa superficie la estamos cortando con el plano x igual a k. ¿Y qué obtuvimos? Esta curva de nivel que se proyecta en el plano xy. ¿Y qué me representa? ¿Qué es lo que voy a mirar cuando nosotros desde arriba, desde acá, miremos? ¿Qué vamos a ver en el plano xy? Esto. ¿Y qué me representa? Esa expresión. Usted la conoce. ¿Qué es? Igual a 3x cuadrado. ¿La reconocen o no? Si yo la quiero graficar, porque recuerden, la tengo que graficar en el plano. ¿Qué voy a graficar en el plano? ¿Qué graficamos? ¿Una función exponencial? Es exponencial, miren, 3x al Una cuadrado. parábola. ¿Escuché algo? Sería una función cuadrática. Es una función cuadrática. Y la representación gráfica de una función cuadrática es... ¿Qué es? La parábola. Es una parábola y acá el A, el coeficiente principal es positivo, es una parábola cóncava hacia arriba. ¿Y cuál es el vértice? ¿Qué coordenadas tiene el vértice? ¿Vieron? Por eso les decía que acá mucho de lo que ya sabemos tenemos que aplicar. Ustedes ya saben, hicieron el estudio en Matemática 1 de una función cuadrática. Es una parábola cóncava hacia arriba y el vértice, créanme y repasen que es 0, 0. Ahora le demos otro valor acá. Supongamos k igual a 1. Entonces vienen acá, menos i más 3x cuadrado igual a 1. Despejo i y miren lo que me quedó. 3x cuadrado menos 1. Entonces una parábola cóncava hacia arriba donde el vértice es de coordenada 0 menos 1. Cuando recuerden, cuando el coeficiente lineal es 0, las parábolas están sobre el eje de las coordenadas. Eso lo sabemos. O si no, lo vamos repasando. Ahora le voy a dar otro valor acá. Supongamos 2. Entonces me queda menos i más 3x cuadrado igual a 2. Despejamos i y obtengo esta expresión, que también es, su gráfica va a ser una parábola cóncava hacia arriba con vértices de coordenada 0 menos 2. Y esto es lo que nosotros vamos a graficar en el plano. Estas curvas. ¿Cómo obtuvimos esta curva? Y bueno, intersectando a la superficie con este plano, ¿sí? Obviamente con el z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, son planos paralelos al plano XY. Cuando hacemos ese corte, obtenemos que estas curvas de nivel, que la vamos a graficar en el plano XY. ¿Sí? Y nosotros sabemos. Ahora, a ver. Yo acá le hice la gráfica. Voy a intentar abrirlo en GeoGebra para que vean la animación. Esta es la superficie. Esta es la superficie. Y este plano es paralelo al plano XY que tienen acá. Si yo corto, miren, nosotros vamos a mirar desde acá arriba. ¿Y qué es lo que vemos? Estas parábolas. Y esas parábolas son estas curvas de nivel, que es la que acabamos de obtener nosotros las ecuaciones. Hicimos para acá igual a 0, para acá igual a 1 y para acá igual a 2. A ver, teníamos el 0, 0,
en el menos 0, menos 1 y 0, menos 2. Entonces, esta es la curva para k igual a 2. Esta parábola es para la k igual a 1 y esta parábola es para la k igual a 0. Esas son las curvas que se obtienen al intersectar la superficie con este plano. A ver, voy a intentar abrirlo, porque yo sí lo hice al archivo, lo voy a intentar abrir en el GeoGebra. Espero que funcione. Permítanme un segundito. Voy a ingresar al GeoGebra Online. Espero poder abrir el archivo. Ahora le comparto. Si no, es lo que yo les proyecté, ¿sí? Voy a abrir el GeoGebra. Desde acá vamos a abrir un archivo. Y yo le llamé, ¿dónde está? Acá. No sé por qué. A ver si me lo abre. Ay, no me lo abre. A ver, esperen un segundito. ¿Por qué no lo abre? Abrir. No, no sé, me dice, ay, abrite. No sé por qué no lo abre. A ver. Supuestamente lo tendría que abrir. Qué bueno que hice las capturas porque no lo está abriendo el archivo. A ver el otro. Yo hice 2 archivos. No. No. Cheque su conexión de internet. Bueno, no importa. Lo vamos a ver desde la presentación. Bueno, yo lo que hice en GeoGebra es graficar la superficie, ¿sí? Lo miro en el espacio y después acá vamos mirando cada vez que cortamos a las superficies por estos planos, lo que proyectamos, lo que vemos desde acá son esta familia de parábolas, ¿sí? Esas son las curvas de nivel, ¿sí? Ojo a no confundir, como le digo, en el plano XY estamos viendo la proyección de quién, del corte de la superficie con estos planos a distintas alturas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven desde acá arriba, en el plano XY están viendo estas curvas que son las parábolas que acabamos de encontrar recién algebraicamente. Y estas serían las curvas de nivel, ¿sí? Qué pena que no haya salido con la NIM, porque nosotros vamos rotando y ustedes pueden ir mirando desde arriba realmente lo que están proyectando en el plano XY. Y esto sería pasando limpio para los valores que determinamos recién en las curvas de nivel. Para k igual a 0 tenemos esta parábola de vértice en el 0, 0 que habíamos dicho. Para k igual a 1 tenemos la parábola donde el vértice es de coordenada menos 1, 0. Y para k igual a 2 habíamos dicho que la parábola era de vértices coordenadas 0, menos 2. Entonces estas son las curvas, ¿sí? Es lo que nosotros vemos en el plano aquí. ¿Se entiende? Lo que tienen que hacer. ¿Sí? O, a ver, igual vemos otro ejemplo. Y es uno de ahí que tienen en la práctica. ¿Sí? Tomé el inciso C. Hay que determinar las curvas de nivel, ¿sí? Para esta función. Si les pediría determinar, así ya curiosa la profe, ¿cómo determinarían el dominio de esa función? Porque acá nosotros estamos determinando las curvas de nivel, pero así, ¿cómo determino si yo le digo determine el dominio de esta función? ¿Qué van a hacer? El radicando tendría que ser mayor o igual a 0. Exacto. El radicando mayor o igual que 0 y a partir de ahí, bueno, ya
hacen, como veo que aparece la expresión x cuadrado y cuadrado, voy a despejar eso, la expresión x cuadrado más y cuadrado, porque nosotros ya lo vamos a ir relacionando con las cónicas. Puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, o puede ser también una hipérbola. Que también eso me olvidé, hipérbola. Ahora recuerdo que también hay hipérbola, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos para determinar las curvas de nivel? Sencillo, igualar esta expresión ¿a quién? Acá, porque dice que son curvas de ecuación f de xy igual acá. Bueno, igualamos la expresión acá. Como sé que le tengo que ir dando distintos valores, acá lo que yo voy a hacer acá es tratar de despejar, como le decía, la expresión x cuadrado y cuadrado y ver qué relación hay. Entonces voy a eliminar esta raíz, elevando ambos miembros al cuadrado, entonces me queda así. 25 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a k cuadrado. Ahora digo, bueno, todo esto que está restando va a pasar al otro miembro, y es lo que hice acá, y el k al segundo. Entonces dije, 25 menos k cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y esto ya sé que es una expresión conocida. Entonces, al hacer todo este trabajo algebraico, me quedó x cuadrado más y cuadrado igual a 25 menos k cuadrado. Y estoy lista para comenzar a darles valores acá. ¿Por qué lo hice? Porque es más fácil. Yo sé que esta es la gráfica, es una superficie. Cuando lo cortemos con el plano x igual a, k igual a 0, k igual a 1, k igual a... Bueno, con estos distintos valores, nosotros ya vamos a decir, intersecté la superficie con esos planos, y lo que se proyecta, lo que veo en el plano es xy, ya sé qué curva es. ¿Se entiende? Entonces, para k igual a 0, empecemos. Cuando k sea igual a 0 me va a quedar 25 menos 0, que va a ser 25. O sea que la expresión la voy a escribir para no hablar en el aire. Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 25. ¿Estamos de acuerdo? Y esta curva, si yo la quiero representar en el plano, ¿qué es? ¿Qué curva? ¿Qué obtengo? Una circunferencia. Es una circunferencia. Muy bien. ¿De centro? ¿Cuál es el centro? 0, 0. ¿Y radio? 5. Exacto. Entonces, por eso es que hice todo este trabajo algebraico para poder identificar qué curva voy a ver en el eje XY. ¿Qué curva voy a graficar? Si estamos si me funcionaría el GeoGebra, lo estaríamos viendo desde arriba. A ver, cuando yo intersecto esa superficie con el plano Z igual a 0, se corta. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué vemos en el plano XY? Una circunferencia de radio 5. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que vamos a escribir acá. Para k igual a 0, reemplazan, entonces tengo una circunferencia con centro 0, 0 y radio 5. Ahora le demos el otro valor acá. ¿Qué valor? El que sigue. Cuando k sea igual a 1, entonces reemplazan. Para k igual a 1, entonces, ¿qué me va a quedar? X cuadrado más y cuadrado igual a ¿cuánto? A 25, perdón la letra, menos 1. ¿Y eso es igual a cuánto? X cuadrado más y cuadrado igual a 24. ¿Qué ecuación representa? ¿Qué ecuación tenemos? ¿Sigue siendo una circunferencia? ¿Esta expresión sigue siendo una circunferencia? Sí. ¿Cuál es el centro? Sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el radio? Eso me interesa. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Porque ustedes la tienen que graficar. Yo acá usé el GeoGebra, pero ustedes en su carpeta van a tener que graficar, y como es una circunferencia, debo tener un compás como mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el radio? Raíz de 24, raíz cuadrada. Exacto. Muy bien, porque sabemos que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado
más i cuadrado igual a r cuadrado. En este caso, r cuadrado es 24. R cuadrado es 24. Entonces, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 24. Muy bien. Muy bien, entonces borramos todo lo que acabo de escribir en esta desprolijidad y vamos a proyectar lo bonito, ¿sí? Entonces, para k igual a 1, esta es la ecuación que sigue siendo una circunferencia con centro en el 0, 0 y radio raíz de 24. Muy bien, ahora le demos otro valor acá, que es 3. Entonces acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 25 menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 25 menos 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 25 menos 9? A ver, ¿cuánto es 25 menos 9? 16. 16, entonces voy a tener una circunferencia de centro 0, 0 y el radio 4. ¿cuál va a ser? 4, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es lo que ustedes van a tener que graficar en el plano XY. Para k igual a 4, me queda acá x cuadrado más y cuadrado igual a 25 menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 25 menos 16 es 9. Entonces, para k igual a 4 tengo esta ecuación, que sigue siendo una circunferencia de centro 0, 0 y radio 3. Ahora, por último, k igual a 5. Cuando k es igual a 5, acá voy a tener 5 al cuadrado 25. 25 menos 25 es 0. ¿Y esto qué es? ¿Es una circunferencia? ¿Me va a representar una circunferencia esa ecuación? Un punto, profe. Un punto, muy bien, el punto 0, 0. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Y bueno, en el plano vamos a ir dibujando las diferentes curvas de nivel. ¿Sí? Lo que yo hice es en el GeoGebra, hice la captura y es esta superficie. ¿Sí? Entonces, cuando a esta superficie la vamos cortando con los distintos planos, y no hice la captura cuando tenía el plano, nosotros lo que vamos a ver desde acá, desde arriba, son estas curvas de nivel en el plano XY. Que estas son las curvas. Acá está el punto, cuando el punto 0, 0, cuando K es igual a 5, ¿verdad? Para los distintos K tengo estas curvas que son circunferencias. Es lo que nosotros vemos, lo que se proyecta en el plano XY. ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver, esto era el inciso C. Lo que tiene que quedar claro es cómo determinar las curvas. Ustedes no van a graficar la superficie, ¿no? Yo se los hice acá con el GeoGebra, pero antes no teníamos GeoGebra. Yo me acuerdo cuando estudié, no me acuerdo que el GeoGebra no existía. Entonces nosotros graficábamos esto haciendo un estudio y la podíamos graficar en nuestra carpeta, con lápiz y papel, me acuerdo. ¿Sí? Ahora tenemos el programa. Lo podemos hacer, por eso no le vamos a pedir a usted graficar la superficie, pero sí las proyecciones, ¿sí?, de las curvas. Las proyecciones, ¿sí?, estas curvas en el plano XY, son curvas de nivel, ¿sí? En el plano XY vemos. ¿Qué me están representando estas curvas? Y bueno, la intersección entre esta superficie y los distintos planos paralelos al plano XY, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Después vamos a ver la actividad 5. Acá. Yo hice, bueno, esta es muy parecida a esta, no van a tener problemas, ¿sí? Esta es la que acabamos de hacer. Bueno, ¿cuál hacemos? Yo no las hice, ¿no? Una fácil, por favor, así salga rápido. A ver, ya hicimos esta.
Con el ejemplo que desarrollamos, ustedes van a poder hacer solitos esto. No va a haber drama. A ver. Y esta tampoco va a haber complicaciones. Y bueno, quedaron. ¿Cuál hacemos? A ver, ¿cuál plantearíamos? O todas las van a poder hacer solitos y pasamos a la otra actividad. La D, profe. Ay, no, la D. Bueno, planteemos la D. Lo vamos a plantear entre todos, ¿sí? Porque acá lo que rinden el parcial son ustedes, ¿sí? Así que ustedes lo tienen que resolver. Ustedes. A ver, entonces, yo voy a compartir la pizarra así escribimos. A ver. Vamos a compartir la pizarra. Y es la actividad número 4, inciso D. Que salga rápido. Actividad 4. Por favor, escucho quién dicta la expresión. Es la curva, ay no, estaba escribiendo con amarillo. F de XY igual a quién. Ah, escucho. Entre paréntesis, x más 1 ¿Sí? al cuadrado, Bien. más 4, entre paréntesis, Sí. y menos 2, se cierra el paréntesis al cuadrado. ¿Cuáles son los valores de K? K igual a 0, Ujú. 1, 4 y 16. Bien. Estos K seguro que tienen que estar en la imagen de esta función, ¿sí? Si no, no va a ser posible obtener las curvas. Bien, entonces, ¿desde dónde partimos? De que tenemos que igualar la expresión de la función de dos variables acá, porque dice que son las curvas de nivel, son curvas de ecuación f de xy igual a k. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esto tiene que ser para ustedes el principio. De antes de empezar, tengo que plantear esta ecuación. ¿Y quién es f de xy? Y bueno, es toda la expresión de la función de dos variables. X más 1 al cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado igual a quién? Acá. Todo eso es ¿Puedo? X e Y, profe. ¿Cómo? Todo eso es X e Y. Esto es f de xy, es la expresión de la función de dos variables. Quiero encontrar las curvas de nivel, la tengo que igualar a esa constante k, por definición. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, empecemos a mirar. Podemos empezar a darle los valores acá, pero primero yo voy a llevarla a una expresión conocida. Algo que yo sé que cuando vaya reemplazando los distintos valores de k, ya sé que voy a graficar en el plano XY. Miremos, ¿pinta de qué tiene esto? ¿Es una circunferencia? No, sería una elipse. Bien, entonces, porque acá está este coeficiente. No me va a... Entonces, ¿qué tendría que aparecer acá? A ver, lo vamos a ir haciendo con los K. Primero hagamos, capaz que así va a resultar más fácil. K igual a 0. Si K fuera igual a 0, igualamos aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? X más 1 al cuadrado, ¿verdad? Más 4 por y menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Qué voy a tener ahí? ¿Cuándo eso va a ser 0? ¿Cuándo va a ser 0?
Así, sin hacer ningún despeje, nada, mirando como en el caso recién, es muy parecido a lo que hicimos recién. ¿Qué voy a tener? Espérenme un segundito, por favor. Bien, ¿listo? ¿Lo pensaron? Sí, bueno, acá podría decir x más 1 al cuadrado igual a menos 4 por y menos y. No voy a poder despejar, hacer un lío algebraico. ¿Qué es lo que empiezo a mirar? Me parece que va a haber un punto, ¿no? ¿Qué punto va a cumplir esta igualdad? ¿Qué punto? ¿Qué punto? Menos 1 y 2. Exacto. Menos 1, 2. Porque si x es igual a menos 1, esto se hace 0. Si igual a 2, esto es 0. 0 más 0 es 0. Exacto, voy a tener ese punto. Ahora le demos el otro valor. K igual a 1. Para no hacernos tantos líos algebraicos. K igual a 1. Entonces me va a quedar K más 1 al cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la expresión de la elipse? Porque ya está igual a 1 ahí. Entonces hay que, este 4 se tiene que transformar, acá el coeficiente de este término cuadrático tiene que ser ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que ser ese coeficiente? ¿Cuánto tiene que ser ese coeficiente? A ver, yo voy a escribir la ecuación de la elipse. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y, vamos a tener que repasar matemática 1, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Siempre que a cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor que b cuadrado, o sea, a mayor que b. O bien, esto sería el caso que el eje focal, ¿cómo es si tengo esta ecuación? ¿Cómo es el eje focal? ¿Vertical o horizontal? Y si fuera vertical, yo no sé acá todavía, ya sé que la cuadrado tiene que estar debajo del término cuadrático que contiene ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Qué coeficiente es 1? Entonces este 4 lo voy a tener que escribir de otra forma. Acá tengo un producto. ¿Cómo lo vamos a escribir? Entonces me va a quedar x más 1 al cuadrado. Como aparece un producto, lo quiero escribir como un cociente. A este 4 por y menos 2 al cuadrado. Entonces esto me va a quedar, créanme que es así, y menos 2 al cuadrado sobre ¿cuánto? Un cuarto igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el a cuadrado y cuál es el b cuadrado acá? Para identificar la elipse, si el eje focal es vertical u horizontal, porque esta sí es la ecuación de una elipse. Responde a esta forma. ¿Sí? ¿Cuál es el a cuadrado y quién es b cuadrado? Entonces sería... ¿Cómo? A cuadrado sería un cuarto. Es el mayor siempre el a cuadrado. ¿Quién es mayor? Sería sería 1, sería muy cuadrado. bien. A cuadrado sería 1 y b cuadrado un cuarto. Un cuarto.
¿sí? Entonces, el eje, esta es una elipse de eje focal horizontal. ¿Sí? Porque estamos viendo que el a cuadrado está abajo del término que contiene ax. Muy bien. Ahora, para el otro valor, cuando k sea igual a 4. Entonces, de nuevo, ¿qué me queda? X más 1 al cuadrado más ¿cuánto? 4 por y menos 2 al cuadrado igual a k, que es 4. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Dividimos a toda la expresión por ¿cuánto? Por 4, para que me aparezca el 1 en este término. Acá va a estar más fácil. Entonces me queda x más 1 al cuadrado dividido 4 más todo este término dividido 4, se simplifican los 4 y me quedaría y menos 2 al cuadrado igual a 4 sobre 4, que es 1. En este caso, ¿cuál es a cuadrado? Sería el término donde está I menos 2. Miremos aquí, esta es la ecuación de la elipse. Sería A 4. Es 4. Recuerden que la ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más i Sí. menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o bien x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más i menos k todo al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces voy al denominador, a cuadrado es 4. Obviamente el eje focal tiene que seguir siendo El mayor. horizontal, ¿o no? Lo que va cambiando obviamente es la longitud del eje, del semieje mayor y del semieje menor de la elipse. Y b cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Nosotros la vamos a dibujar con el GeoGebra, esas expresiones, para que queden prolijas. Bien, ahora hagamos para k igual a 0, 1, y k igual a 16. K igual a 16, entonces van a la expresión, porque a veces si nosotros hubiéramos, no le quise despejar acá, hacer el directamente dividir todo por k, porque íbamos a condicionar k, entonces para que no haya problemas con esto es porque directamente dice, bueno, reemplacemos y vamos despejando lo que corresponda. X más 1 al cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado igual a 16. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir todo por ¿cuánto? Para que aparezca un 1 acá. Por 16. Exacto. Esto es lo que hacíamos en matemática 1. X más 1 al cuadrado sobre 16 más 4 por y menos 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. 16 sobre 16. La cuarta es 1, la cuarta es 4, entonces la ecuación de la elipse me quedó x más 1 al cuadrado sobre 16 más, y acá me quedó y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y esas son las curvas, lo que nosotros vemos en el plano XY cuando intersectamos a la superficie por distintos planos. ¿Sí? Entonces esto es lo que ustedes tienen que graficar. Lo vamos a hacer nosotros con el GeoGebra, ¿sí? Ustedes me van a ir dictando las ecuaciones de estas elipses, no sé si ya las copiaron, las copian, así me pueden dictar y yo las voy introduciendo en el GeoGebra. ¿Están de acuerdo? Aparte ahí creo que les decía también que usen el GeoGebra, ¿no? Bien, yo voy a dejar de compartir entonces esta pizarra. Y ustedes, vamos a compartir el GeoGebra. Aquí. No sé qué le pasa al GeoGebra. Si ustedes quieren dibujar la superficie,
Acá podemos dibujar, en el plano van a aparecer las curvas de nivel. Y si quieren graficar la superficie, vienen acá a vista gráfica y ponen 3D. Y ahí ya le apareció el plano tridimensional. Entonces, ustedes pueden graficar la superficie. Lo que yo voy a hacer es darle nombre a los ejes para que nos ubiquemos, ¿sí? Al eje X le voy a poner la etiqueta, ¿sí? Al eje Y también, y al eje Z. Para que practiquen, ¿sí? Entonces, acá tenemos, nosotros lo miramos siempre así. Está el plano X, el plano XY. El plano XY, bueno, como ya le había dicho, está el plano YZ, el plano XZ y el plano YZ. Sí, nosotros podemos ir rotando esto, ¿no? De acuerdo a lo que quieran visualizar. Entonces, nosotros siempre cuando vamos a graficar en el papel lo vemos de esta manera. Pueden graficar, escribir la expresión f de xy igual, ¿cuál era la expresión de la función de dos variables? Iban en la entrada, iban x más 1, y vieron cómo ya se va graficando, elevado al cuadrado, más 4 veces y menos 2, ¿no? Ustedes me dicen si estoy escribiendo bien, si no, y miren, esto es lo que esa es la superficie. Miren, cuando yo estoy mirando, ¿qué es lo que están viendo en el plano XY? ¿Qué es lo que ven? La elipse. ¿Vieron? Mire, por eso era que yo les quería mostrar con la... Nosotros podemos ir rotando esto y ver lo que querramos. Entonces, esta es la gráfica de la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos a esa superficie? La vamos intersectando con distintos planos. A ver, ya voy a intentar que salga. Ahora, estamos acá, tildo acá, y escribo la ecuación que nosotros acá vamos a escribir una de las ecuaciones de la elipse. Igualemos esta expresión, primero era, la vamos a hacer a la primera. Era 0 y ¿qué otro valor? Porque el 0 va a ser el punto, no me va a marcar nada. El otro valor, ¿cuál era? De acá. 1. 0, 1. Bueno, vamos a escribir. A ver, espero que me salga. X, si no sale, bueno, estamos haciendo una prueba, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Más 4. Yo voy a escribir así la expresión como nosotros escribimos y después se acuerdan que la llevamos a la ecuación de la elipse. Y menos 2 al cuadrado igual a 1, habíamos dicho. Y miren, acá apareció la elipse en el plano XY y la estoy viendo acá también. O sea que la estoy viendo en el espacio, en el plano XY, y acá directamente en el plano XY. ¿Lo ven? Ahora, lo que yo hice, cuando les proyecté, nosotros podemos escribir la ecuación del plano, que es la f de XY igual a K. Lo que yo le voy a dar un nombre, ay, que me salga, X e Y, igual acá y vamos a crear un deslizador. Mire, apareció el plano. Yo voy a ir, mire, o sea, a esta superficie la estoy intersectando con el plano. Y cuando intersectamos, si nosotros giramos un poquito, miren lo que vemos en el plano aquí. ¿Qué vemos? Las elipses, ¿o no? Que son las curvas de nivel. ¿Se ve? ¿Vieron qué bonito? Bueno, yo le digo bonito. A ver, voy a intentar ahora ahí. Esto es lo bueno del GeoGebra, que ustedes lo pueden ir viendo. ¿Sí? Acá generalmente, bueno, este deslizador K, nosotros le podemos poner un valor, el valor mínimo, como empezó en 0, le pongo 0, el máximo llegamos hasta 5, lo vamos a hacer el incremento de 1 en 1, yo le voy a poner en forma creciente acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deslicemos esto, se generan los distintos planos con los que nosotros cortamos a esa superficie. ¿Sí? Acá vamos ahora lo que voy a hacer a esta ecuación, yo acá le voy a poner igual acá. Cada vez que nosotros
para los distintos valores de K, miren en el eje X y miren allá. Se van proyectando, estamos viendo las distintas curvas de nivel que obtenemos cuando vamos cortando a esa superficie, ¿sí? Con los distintos planos. Lo que yo voy a hacer es, aquí, para que ustedes lo vean, no estoy en el deslizador, quiero esto, propiedades, vamos a hacerle arrastrar, y en el plano yo le voy a sacar un poquito para que se vea mejor el grosor, para que ustedes lo vean mejor, ahí se lo ve mejor al plano. Entonces, vamos a empezar. Miren, ahí están las distintas curvas. Mientras yo voy cortando a distintas alturas a esta superficie, ¿qué obtengo? ¿Qué es lo que veo? Están las elipses, que son las curvas de nivel. ¿Se ven? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, estas son las elipses que tienen que aparecer en su carpeta. Graficamos en el plano X e Y. ¿Sí? Para los distintos valores de K, vamos, y acá está el punto, miren. Ahí está el punto de coordenada menos 1, 2. ¿Sí? ¿Qué eran? Cuando K era igual a 0. Fantabuloso, miren lo que les muestra el GeoGebra, qué dinámico. ¿Sí? Ahora me funciona el internet. Bien, entonces eso es lo que yo había hecho con las anteriores actividades. A esto, si ustedes quieren, acá le podemos cambiar el nombre, que son las curvas de... Ay, no, lo borré. No sé qué hice. No le cambié el nombre. Pero bueno, acá le quería poner curvas de nivel, entonces acá le aparece el cartelito de curva de nivel. Bueno, y esto es lo que ustedes tienen que dibujar. ¿Sí? Buenísimo. Espero que ya con lo que acabamos de ver, ustedes puedan solitos continuar y completar las actividades del ejercicio 4. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Esperen, creo que no detuve. Va a seguir el plano acá, pobrecito. Lo vamos a parar. Listo. Ahora sí. El plano seguía cortando a esa superficie. No lo había detenido. Ahí está. Bueno, listo. Curvas de nivel, entonces lo único que le va a quedar a ustedes, chicos, ya hicimos el C y el D. Entonces le queda el E y el F. Bueno, y estas que son muy parecidas, no va a haber drama. Acá, por la expresión, yo ya sé que las curvas de nivel, ¿qué van a representar? Acá tienen que despejar el f de x, y, ¿no? Miren, acá tienen f de x, y más y igual a 2 a la x, y x está en el exponente. Entonces yo ya me estoy dando una idea, voy a despejar esta función, f de x, y, igual a ¿quién? A 2 a la x menos y. Y si yo quiero determinar las curvas de nivel, ¿qué hago? A esta expresión la tengo que igualar acá. Entonces me queda 2 a la x menos y igual a acá. Lo que sí voy a hacer acá es despejar y para no estar haciendo lo que pasó recién, que cada vez que reemplazábamos k teníamos que hacer un procedimiento algebraico. Entonces yo acá podría despejar y me va a quedar, créanme, que va a ser y igual a 2 a la x menos k. Directamente, así ya para cada valor de k ya tengo la expresión. Cuando k sea igual a menos 1, vamos a hacer un ejemplo, 1 nada más le voy a desarrollar y me va a quedar y igual a ¿quién? A 2 a la k menos 1, o sería más 1. Cuando intersectemos a la superficie por el plano x igual a menos 1, ¿qué curva vamos a ver en el plano XY? ¿Qué curva se va a proyectar? Esta. ¿Y qué me representa esa expresión? ¿Función exponencial? Exacto, una función exponencial. Van a ser funciones exponenciales. ¿Cómo?
¿Crecientes o decrecientes? Creciente. Creciente. ¿Y qué es lo que se va a ir modificando? La ecuación de la asíntota horizontal. ¿Vieron? O sea, no es tan complicado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante traer nuestros conocimientos previos de matemática 1. Listo, ya está completa la actividad prácticamente. Y miren aquí como para terminar ya, dice que f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. O sea, ¿cómo determinamos las curvas de nivel para el inciso F? Disculpen que esté escribiendo acá, ¿sí? Para que tengan todas las ideas así completas en esta actividad. Tenemos que igualar la expresión de la función de dos variables acá. O sea que me va a quedar x cuadrado menos y cuadrado igual a acá. Cuando k se iguala a menos 4, cuando k se iguala a menos 1, entonces usted, y esto ya algo le está sonando, ¿no? ¿A qué? ¿Qué tengo acá? La ecuación de qué puede ser. Yo puedo dividir todo por k, con la condición de que sea distinto de 0, y después volver acá en el caso que sea 0. Así lo vamos a hacer. Entonces, x cuadrado sobre k menos y cuadrado sobre k, que es lo que no quise hacer en elipse para no confundirlos, k sobre k. Con la condición, claro, de que k sea distinto de 0. Si k sea igual a 0, voy a tener el punto x es 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó esto? X cuadrado sobre k, ¿verdad? Menos ¿Una circunferencia? y cuadrado sobre a. Si fuera circunferencia, ¿qué? La circunferencia aparece un menos en la ecuación. No. Es una hipérbola, profe. Exacto. Cuando intersecten a la superficie por estos distintos planos, lo que se va a proyectar en el plano X y lo que ustedes van a ver van a ser hipérbolas. Bueno, trabajo para ustedes. ¿Sí? Pero ya saben cuál es el procedimiento. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo último que nos queda ver en esta clase, que es derivadas parciales. ¿Vieron que no es complicado cuando empezamos a relacionar los conceptos, lo que ya sabemos? Siempre claro. A ver, leo la actividad. ¿Qué conceptos necesito? Los conceptos que necesito bien identificados y aplicarlos. Aplicarlos. Bien. Dicho esto, pasemos a la actividad número 5. Bueno, yo voy a pasar esto. ¿Sí? Actividad 5, derivadas parciales. Y en este caso, si bien generalmente en los parciales no tomamos que calculen una derivada parcial usando definiciones, pero sí en el examen final. En el examen final, seguro, a veces si entra derivadas parciales, puede ser que se le pida calcular una derivada parcial usando la definición. Estamos hablando de derivadas. Cuando nosotros vimos en la clase número 2, creo que fue en el trabajo práctico número 2, perdón, vimos derivadas, pero nosotros estudiamos la derivada de una función que dependía de una variable independiente, o sea, donde nuestra variable independiente era una sola. ¿Sí? ¿Y cuál era ese concepto? ¿Cómo se define la derivada? La habíamos definido como el límite del cociente incremental, ¿se acuerdan? Así como para hacer un repaso. No es que lo vamos, simplemente vamos charlando de lo que ya sabemos. Bien, pero ahora tenemos dos variables independientes. Por eso que hablamos de derivadas parciales. Tenemos dos variables independientes. Por eso que vamos a hablar de la derivada parcial de la función con respecto de x y de la derivada parcial de la función con respecto de y. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero lo que nosotros sabemos de derivadas vamos a seguir utilizándolo aquí.
¿sí? Simplemente que para calcular la derivada de primer orden, la derivada parcial de primer orden, íbamos a tener que derivar primero la función con respecto de x y después con respecto de y. ¿Sí? Cuando derivamos con respecto de x, ¿sí? Cuando derivamos a z con respecto de x o a f, que también nosotros decimos f de x igual a z, o z igual directamente a la expresión de la función. Cuando derivamos, vamos a calcular este límite. ¿Qué es lo que consideramos aquí constante? Nosotros consideramos, si estamos derivando con respecto de x, lo que varía es x y se mantiene constante. Por eso que la profe le definió que la derivada parcial con respecto de x va a ser el límite del cociente incremental, donde ¿quién se incrementa? Solamente la variable x y se mantiene constante. Por eso que cuando tengan que determinar la derivada parcial con respecto de x, vamos a calcular este límite. El límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta de x, coma, y menos, que esta es la función incrementada en x, porque y es constante, menos la función sin incremental sobre el delta de x. Obviamente, si ese límite existe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de y? Lo que va a variar ahora es y lo vamos a tomar a x como constante. O sea, va a ser una constante. Entonces, ¿cómo va a ser la definición? Y esto se pide a veces en los exámenes finales, ¿no? Defina derivada parcial de primer orden. Y tienen que escribir esto. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de y, así se lee, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, perdón, delta de y tiende a 0, de la función f de x y más delta de y menos f de x sobre el delta de y. La función, el límite de quién, del cociente incremental, o sea, la función incrementada en y, porque y es la que varía, sobre el delta de y. Siempre, obviamente, que ese límite exista. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que saber para calcular las derivadas parciales de primer orden de una función de dos variables. Por definición. ¿Sí? Y no tiene que costar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos calcular límite. Tenemos que calcular un límite. Y eso nosotros ya lo aprendimos en el trabajo práctico número 2. En el trabajo práctico número 1, perdón. En el trabajo práctico número 1 empezamos con límites, calculamos límites, y acá generalmente se va a producir una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y nosotros ya sabemos cómo salvar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y si no, lo vamos a tener que repasar. Porque es un tema que estudiamos en el trabajo práctico número 1. Por eso acá no, ¿qué es lo nuevo? La definición. Cuando hablamos de derivadas parciales. Después, cómo derivamos, ya sabemos. Tanto por definición o usando reglas y propiedades o métodos. Las distintas notaciones, no se asusten, puede ser así la derivada parcial de f con respecto de x, f sub x me está diciendo exactamente lo mismo, que es la derivada parcial de f con respecto de x. Z sub x estamos exactamente diciendo lo mismo, es la derivada parcial de z con respecto de x. Esta notación me está diciendo que es la derivada parcial de esa función de dos variables con respecto de y. F sub i me está diciendo exactamente lo mismo, es la derivada parcial de f con respecto de y. Y z sub i, perdón, ahí se me escapó, creo que hay dos cosas que debo corregir. Me está diciendo que esta es la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Dónde va a estar la clave? En que sabemos que si derivamos parcialmente con respecto de x, y es constante. Y si derivamos la función, la derivada parcial con respecto de y, x va a ser una constante. Ahí está la clave. ¿Sí? Yo les voy a hacer el ejemplo más sencillo, como siempre digo. Hay que empezar por lo más fácil para entender el concepto y después sí vamos complejizando. Voy a hacer el inciso B. El más fácil.
Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de x usando la definición. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra función. Si uso la definición, lo que vamos a calcular es el delta de f, o sea, esto. Esto es el delta de f, recuerden, del concepto de derivada. Este es el delta de f. Y es constante porque voy a derivar con respecto de x. Entonces, vamos a nuestra función. El delta de f de esta función es x por y, pero x es la variable que se incrementa. Entonces voy a tener que hacer x más delta de x. ¿Por quién? Por y más 1. Esa va a ser esto. Y la función sin incrementar directamente es x por y más 1. Es lo que yo hice acá. Entonces, x, pero x es la que se incrementa. Entonces, x más delta de x por y más 1 menos la función sin incrementar. Saco el paréntesis, ¿sí? Hago la regla de signos y directamente miren lo que me quedó acá. Este x por y se va con menos x por y, ¿sí? A ver, yo lo hice directamente. Este se va con este. 1 con menos 1, entonces el delta de f, el famoso delta de f, es directamente delta de x por y. Listo. Ahora aplico la definición. Voy a aplicar el límite al cociente incremental. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar el límite? Bueno, entonces la derivada parcial de z con respecto de x, el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Del delta de f sobre el delta de x. ¿Quién es delta de f? El delta de x por y sobre delta de x. Y tengo el límite de un cociente. ¿Y cómo calculábamos el límite de un cociente nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos el límite de un cociente? ¿Recuerdan el semáforo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Acá está el semáforo. Me paro. Analizo. ¿Qué analizo? ¿Qué tengo que ver? ¿Aplico el límite de un cociente así como si nada o qué hago? ¿Qué hacía? A ver, ¿qué hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer? No, claro, no entiendo. Estamos final de cuatrimestre y algunas cositas ya se nos olvidaron, ¿no? No se nos tiene que olvidar. Cuando tenemos un cociente, lo primero que debemos hacer es analizar el límite del denominador, ¿no era así? Analizo el límite del denominador. El límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x es 0. ¿Puedo aplicar el límite de un cociente? No puedo, profe, no puedo, porque el límite del denominador es 0. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular el límite del numerador. Recuerden que y es una constante, porque estoy derivando con respecto de x. Entonces esto es una constante. El límite cuando delta de x tienda a 0 del delta de x por y, aplicó propiedad, este y fuera del límite, y me va a quedar este límite, que es 0. Y por 0 va a seguir siendo 0. ¿Y qué tengo? Una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Y cómo salvo una indeterminación del tipo 0 sobre 0? Y hay que factorizar. Y acá ya está factorizado, por suerte. Genial, por eso lo elegí al ejercicio. No tengo que hacer ningún otro procedimiento. Solo que, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Ya está factorizado, entonces simplifico este con este. ¿Genial o no? ¿Qué me queda entonces? Que z de x, el límite cuando delta de x tiende a y, delta de x tiende a 0 de y. ¿Y cuál es el valor de ese límite? ¿Cuál es? Y es una constante. Sí. ¿Y el límite de una constante? 0. ¿Cuál es el? Recuerden, acá se lo escribí, ¿no? Y es una constante. ¿Y cuál es el límite de una constante? Acá dice, y es una constante. ¿Cuál es el límite de una constante? No es 0. ¿Cuál es el límite de una constante? A ver, ¿Y? capaz que es. Muy bien, acá me lo están diciendo. La constante, muy bien, Dayana. ¿Y quién es la constante acá? Es y.
Entonces este límite, por eso es muy importante, le dije, ahí está la clave, en saber que cuando derivamos, hacemos la derivada parcial de la función con respecto de x, la otra variable, y es constante. Entonces, por eso que la derivada parcial de z con respecto de x, aquí es sí. Y lo hemos determinado aplicando la definición. Esto lo tengo que dar porque en el parcial no se lo va a tomar. Yo estoy segura que no. Pero sí en un examen final. Del examen final no se salvan de eso. Lo tienen que saber hacer. Y si se nos ocurre preguntar en el parcial, y bueno, y más con razón todavía, ¿sí? Ahora hagamos la derivada parcial de z con respecto de y. Cuando hagamos la derivada de z con respecto de y, ¿quién es constante? ¿Qué variable es constante ahora? X. X. La que va a variar es y, muy bien. Y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos el delta de f, la función incrementada menos la función sin incrementar. Pero ahora la única variable que varía, que se incrementa es y. Nuestra función era, yo ya directamente hice el reemplazo, acá lo voy a anotar. Nuestra función f de xy es igual a x por y más 1. X se mantiene. F, entonces, x por y, pero y es la que se incrementa, por eso que queda, estamos haciendo esto. Esto es esto. F de x y más delta de y. Entonces, x es x. Y ahora es y más delta de y, por eso que reemplacé, más 1. Menos la función sin incrementar, que directamente es la función x por y más 1. Ahora, de nuevo, sacan el paréntesis, hago las cuentas y en definitiva me quedo que el delta de f es x por el delta de y. Apliquemos la definición. La derivada parcial de z con respecto de y es el límite del cociente incremental. O sea, el límite cuando delta de y tiende a 0, ¿de quién? Del delta de f sobre el delta de y. Y de nuevo tengo un cociente, analizo el límite del denominador es 0, el del numerador es 0 porque x es una constante acá, entonces me queda x por el límite cuando delta de y tiende al delta de y, es 0, indeterminación del tipo 0 sobre 0, acá ya está factorizado directamente, podemos simplificar delta de y con delta de y y vamos a calcular el límite cuando delta de y tiende a 0 de x. Y x es una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Listo. La derivada parcial de z con respecto de y es x. Y ya está lo que nos solicitaba la consigna. ¿Qué hice? Capaz, ¿dónde va a estar la dificultad? Acá siempre en esto algebraico de calcular el delta de f. Calcular límites, ustedes saben. ¿Sí? Así que bueno, de la misma manera, ustedes hacen los otros dos incisos. Y ahora sí, vamos a pasar a la actividad 6, pero seguimos con derivadas parciales, pero aplicando ya las propiedades, reglas y métodos de derivación que conocemos. Acá ya no vamos a aplicar, no vamos a hacer el límite, ¿sí? Pero sí vamos a aplicar las reglas. Profe, ¿puede volver un ratito a la diapositiva anterior? Sí, sí. ¿Acá? Sí, profe, listo. Era para ver una cosa. Bien. Tengan en cuenta muy bien porque vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a derivar aplicando las reglas. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto de x. ¿Dónde está la clave? En que ustedes tienen que decir, tengo que considerar, hacer que y es una constante. Listo. Y voy a derivar con respecto de x. Lo único, chicos, acá imagínense en una constante. Nada más. Entonces, y nuestra derivada, ¿y qué vamos a derivar con respecto de x? ¿Y qué tengo acá entonces? X por y. ¿En qué se transforma? En una constante por la función, ¿o no?
tengo una suma. La derivada de una suma es igual ¿a quién? A la suma de las derivadas. Yo quiero derivar esto con respecto de x. Entonces va a ser la derivada de esto con respecto de x más la derivada de 1 con respecto de x. ¿Verdad? Porque aplico la regla de la suma. Para derivar el primer término, y ustedes dicen, tengo un producto, pero ojo, y es constante. Entonces voy a hacer la regla de quién? De la constante por una función. La derivada de una constante por una función era igual ¿a quién? La derivada de una constante por una función. Es la constante por la derivada de la función. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de x? ¿Cuál es? ¿Cuál es la derivada de x con respecto de x? ¿Mm? La derivada de 2x, la derivada de 3x, ¿cuánto es? Ah, bueno, vamos a tener que repasar derivadas, chicos, si no, no vamos a poder encontrar ni las derivadas de primer orden acá. La derivada con respecto de x, o bien, otra notación, la derivada con respecto... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esto, chicos? Aplico la regla de la potencia, esto es 1. ¿Sí? Entonces voy a tener acá, la derivada es 1 por la constante, porque y es constante. Entonces, directamente, y la derivada de 1 con respecto de x es 0, porque es la derivada de una constante. Entonces me queda 1, que es la derivada de la función, por la constante. Si quieren aplicar la del producto y complicarse, lo hacen. Pero recuerden que y es una constante. O sea, tengo una constante por x. La derivada debe ser la constante por la derivada de x con respecto de x. La constante por la derivada de x con respecto de x, que es 1. Más la derivada de 1, que es 0. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x es y, que nosotros ya lo hemos determinado recién en la definición. Ahora hagamos la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Qué es lo que tengo que considerar ahora? X es constante. Y vamos a tener que derivar ahora con respecto de y. Y de nuevo voy a la función. X es constante, y es variable. Tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, derivamos este término más la derivada de este término. La derivada de 1 ya sabemos que es 0, porque la derivada de una constante es 0. Acá tengo un producto, pero x es constante. Tengo la constante por la función. La derivada es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de y con respecto de y va a ser 1. Entonces me queda así. La derivada parcial de z con respecto de y es igual a la constante por la derivada de la función, que es 1, más la derivada de 1 con respecto de y es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de z con respecto de y es x. Y se comprueba lo que yo hice recién, lo calculamos por la definición, y acá hicimos aplicando las reglas de derivación. ¿Se entiende? ¿O está complicado aquí el tema? Sí se entiende, profe. Muy bien. Veamos otro ejemplo. A ver, este era muy sencillo. Creo que les desarrollé creo, no recuerdo, ya la memoria a esta altura me falla. A ver, este ejemplo. Vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto de x. ¿Quién es constante? ¿Quién es constante? Eso es lo primero que deben escribir. Y va a ser constante. O sea que esto va a ser una constante. Si y es constante, y al cubo va a ser una constante. Si y es constante, y al cuadrado va a ser constante. Y por 2 va a seguir siendo una constante. Entonces, ahora tenemos que derivar con respecto de x. ¿Cuál va a ser la derivada? Acá lo vamos a ir haciendo. Yo no le voy a proyectar todavía. Vamos, la derivada parcial
de f con respecto de x. Tengo una suma. Y nosotros vamos a aplicar la regla de una suma y diferencia. Entonces, la derivada de esta función va a ser la derivada de este término más la derivada de este término menos la derivada de este término. Vamos a derivar con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x al cubo entonces con respecto de x? 3x al cuadrado. Muy bien, muy bien. Más, y acá me detengo. Tengo la constante por una función. ¿Cuál es la derivada de una constante por la función? Es la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado con respecto de x? 2x. Muy bien. ¿Vieron qué sencillo? Menos la derivada de todo esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? La constante. No. ¿Cuál es la derivada de una constante? Repasemos los métodos. Y reglas básicas es 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x es 3x cuadrado, le vamos a dar un orden, más 2x por y al cubo. Y esa es la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Dónde está la clave? En identificar, en considerar, en hacer que y es una constante. Y mirar en nuestra expresión, bueno, si es una constante, esto es constante, y derivar con respecto de x, con lo que ya sabemos. ¿Sí? Bien. Perfecto, acá Dayana, muy bien, me lo habías dicho en el chat que era 0, perfecto. Acá está prolijamente, ¿sí? Yo aquí apliqué la regla del producto, no sé para qué, porque si esto es una constante no hace falta. Si ustedes quieren, bueno, yo dije la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de esto, menos, bueno, no hace falta. Aquí me di cuenta, digo, pero es una constante. ¿Lo hago así? Lo hago. Pero miren, acá lo hice en un solo paso. Acá hice un poquito más. Bueno, esta es la derivada. ¿Sí? Ahora vamos a derivar, vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Quién es constante ahora? X. Si x es constante, acá yo voy a escribir la expresión f de x y igual a x cubo más x cuadrado por y al cubo menos 2 por y al cuadrado. ¿Sí? Vamos a avanzar un ratito porque tenemos 10 minutos. Rápido vamos a ir. ¿Quién es constante ahora? X. O sea que esto es una constante. Se hace en este gráfico. Esto es una constante. ¿Sí? Y esto, bueno, no, porque y es variable. Hagamos la derivada parcial de y con respecto, la derivada parcial de f con respecto de y. Esto es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Más. Esto es una constante por una función. Tengo la constante por una función. Y nosotros sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante, que es x cuadrado, por la derivada de la función. Y la derivada de la función es 3y al cuadrado. Menos, y la derivada de esto con respecto de y va a ser 2, la constante, por la derivada de la función. La derivada de y con respecto de y es 2y. En definitiva, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto de y? Me va a quedar, acá opero un poquito, simplemente orden, 3x cuadrado por y cuadrado menos 4y. Y esa sería la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Se entiende? La cuestión es seguir un orden, siempre. Siempre seguimos un orden. Bien, acá seguramente la profe lo hizo con
Con la del producto no hace falta, ¿sí? Directamente que hagan esto. Pero si aplican la del producto va a estar bien. ¿Por qué? Voy a decir, bueno, acá el producto, la derivada del primero, como x constante, 0 por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar, perdón, estoy mirando en la derivada parcial, perdón, acá. La derivada del primero, ¿sí? Que es 0, más, acá voy, la derivada del primero por el segundo sin derivar, como x constante, 0, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. No hace falta que hagan eso, no sé por qué razón lo hice yo. Recién, siempre lo más fácil. De las dos maneras que lo hagan va a estar bien, pero como siempre les digo, hay que elegir el camino más corto, el más fácil, el que me va a llevar a cometer menos error. Bien, listo. Voy a borrar. Y así terminamos de ver. Lo mismo cuando hagamos las derivadas de segundo orden, va a ser exactamente lo mismo. Uy, perdón, quise borrar y comencé a rayar la pizarra. No. Ahora yo le voy a plantear uno, acá aplicamos reglas. Le voy a aplicar uno donde tengamos que repasar un método de derivación. Lo vamos a hacer rápido, porque eso ya ustedes saben. Bueno, parto de esa premisa, ¿no? Y si no, lo repaso, como siempre. Esta. Tienen que encontrar la derivada, es el inciso 4 de la actividad. Encontrar la derivada parcial de z con respecto de x y de z con respecto de y. Cuando haga la derivada parcial de z con respecto de x, siempre y constante. Si es constante, ¿sí? O sea que esto es una constante. Pero acá tengo, entonces, si sería una constante en el argumento, nosotros conocemos la derivada del logaritmo de x. O sea que hay una función compuesta. ¿Qué voy a aplicar para determinar la derivada si tengo una función compuesta? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? ¿Qué método? La regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena. Acá hay un método, que es la regla de la cadena porque tengo una función compuesta. Entonces la derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual. Recuerden, aplicando en el logaritmo es 1 sobre el argumento, lo vamos a hacer en forma mental ya la regla de la cadena, por la derivada del argumento, pero y es constante, estamos derivando con respecto de x. Entonces la derivada de x cuadrado va a ser 2x más la derivada de y cuadrado va a ser 0, porque nosotros estamos considerando y constante. Por lo tanto, la derivada parcial va a ser igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora vamos a hacer la derivada parcial, ¿sí? De z, pero con respecto de y. Cuando hacemos esto, sabemos que ¿quién es constante ahora? Esto. X es constante, por lo tanto, x cuadrado va a ser constante. Y de nuevo, tengo el logaritmo de todo esto. Aplicamos la regla de la cadena y sabemos que la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre el argumento, que es x cuadrado más y cuadrado, por la derivada del argumento. Esto es constante, entonces me va a quedar la derivada de una constante 0 más la derivada de y al cuadrado con respecto de y, que es 2y. Por lo tanto, la derivada parcial de z con respecto de y es 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Listo, ya está. ¿Qué hemos aplicado aquí? La derivada parcial, que es nuestro concepto, el que estamos estudiando, y para derivar aplicamos el método de la regla de la cadena. ¿Sí? La clave, como les digo, y constante, x constante. Esa es la clave. Y después aplican lo que ustedes ya saben. ¿Sí? Bueno. Listo. Ya les queda un ejercicio menos para hacer de su práctica. Pero hagan, chicos. No se queden. Bueno, acá yo se los hice prolijo. ¿Sí? Y por último, lo último en estos, por favor, 5 minutitos le voy a pedir disculpen. 5 minutitos para ver derivadas parciales, pero de segundo orden. Muy, muy rápido, no vamos a hacer
hincapié, sino en la resolución. Acá dice obtenga todas las derivadas parciales de segundo orden y son 4, ¿sí? Entonces, obviamente son las derivadas parciales de segundo orden, que serían las segundas derivadas parciales, ¿sí? De las primeras, o sea, serían las derivadas parciales de las primeras derivadas parciales, ¿sí? Y estas son las notaciones. F de x sub xx, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo la derivada parcial con respecto de x, ¿de quién? De la derivada parcial de f con respecto de x. Si nosotros estamos haciendo esta derivada de segundo orden, f sub xy, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando la derivada parcial con respecto de y, ¿de quién? De la derivada parcial de f con respecto de x. Cuando estas son derivadas de segundo orden, son 4, como le dijo la profe en teoría. Ahora, la f sub ix, ¿qué es lo que hacemos? Estamos calculando, encontrando la derivada de segundo orden. ¿Cómo? Estamos haciendo la derivada parcial con respecto de x, ¿de quién? De la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Y cuando tenemos f sub i, ¿qué estamos encontrando? La derivada de segundo orden. La derivada parcial con respecto de y, ¿de quién? De la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber. Bueno, acá el resumen. Estas son f sub x, f sub y, son las derivadas de primer orden, y estas 4 son las derivadas de segundo orden. Lo que les mostraba la profe como un ejercicio adicional era que las derivadas de estas derivadas, el f sub xy y el f sub ix, se llaman derivadas cruzadas, y cuando las funciones son continuas son iguales esas derivadas. ¿Sí? Bueno, vamos, este ejemplo nada más vamos a analizar porque nosotros ya conocemos la derivada parcial de f con respecto de x de y, que lo acabamos de hacer. Por eso que lo tomé como ejemplo. ¿Sí? Entonces, sabíamos que la derivada parcial de f con respecto de x es esta, que es la derivada de primer orden. Ahora vamos a determinar, ¿sí?, la derivada de la segundo orden. O sea, vamos a derivar esta derivada con respecto de x y además después vamos a encontrar la derivada parcial con respecto de y. ¿Sí? Entonces, si yo voy a encontrar la derivada de segundo orden, voy a derivar esto con respecto de x. Y si derivo con respecto de x, ¿quién es constante? Y sigo aplicando lo que recién ya hicimos. O sea que esto va a ser una constante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la derivada de segundo orden a la derivada parcial con respecto de x, la vamos a volver a derivar con respecto de x. Y si hacemos eso, y es constante. Entonces derivemos. Voy a derivar esto con respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado? ¿Cuánto es? Con respecto de x. ¿Cuánto es? 6x. 6x. Muy bien. 6x. Más, y bueno, acá tengo la constante. Yo lo voy a escribir por la función. Esta sería la función. Cuando derive, sé que es la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de 2x? Es 2, ¿verdad? Es fácil escribirlo de esta manera. Entonces, la derivada de segundo orden, f sub xx, es igual a 6x más 2y cubo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto de y, de la derivada parcial de f con respecto de x. O sea que vamos a encontrar la derivada de segundo orden. A esta derivada parcial con respecto de x la vamos a derivar con respecto de y. Entonces, ¿quién va a ser constante ahora? ¿Quién va a ser constante? X. X. Ahí está la clave, siempre. X va a ser constante. Entonces ustedes marquen con colorcito, así como la profe le está haciendo acá. O sea, que esto va a ser una constante. Y ahora todo esto va a ser una constante, pero en forma prolija, no así tan desprolijo como lo estoy haciendo.
Profe, no sé si sabe yo, pero no se ve lo que escribe. Ay, no le puedo. A mí me No, pasa no se ve. poco. Ay, chicos. Todo lo que la profe está diciendo no se ve. Ahí. ¿Ven? ¿Están viendo la pantalla? ¿Hola? Quedó marcado en I constante. Ah, bien. Perdón, es que no sé si es la conexión porque nos cortaron la vez pasada. No sé si es mi conexión o es en forma general. Bueno, y constante. Y vamos a encontrar la derivada parcial de segundo orden de la derivada parcial de f con respecto de x. La voy a derivar a esa derivada parcial con respecto de x. O sea que habíamos dicho que y es constante. O sea que esto es constante. ¿Sí? Ahí habíamos, eso es lo que estábamos diciendo. Entonces derivemos, ya ustedes me dijeron, esto es 6x y acá está la clave. Más, es una constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces apliquen eso más fácil, escriban la constante por la derivada de la función y la derivada de la función es 2, porque es la derivada de 2x con respecto de x. Entonces me queda que la derivada parcial de segundo orden f sub xx, por decirlo así, es 6x más 2y al cubo. Bien, ya encontré. Ahora vamos a derivar a la derivada parcial de f con respecto de x, la vamos a derivar parcialmente con respecto de y. Y eso es lo que estábamos diciendo, que x, ahora x es igual a una constante. Escriban esto. Si x es constante, quiere decir que este término es constante y además que esto también va a ser una constante. Ahí le estaba marcando. Entonces derivemos con respecto de x. Esto es constante. Por lo tanto, me va a quedar 0, la derivada de una constante 0, más, acá tengo la constante por una función. O sea, 2x, la derivada es la constante por la derivada de la función, y la derivada de la función es 3y cuadrado. Entonces, la derivada parcial de segundo orden, el f sub xy, que es la derivada parcial con respecto de y, de la derivada parcial con respecto de x, sé que es un juego de palabras, 6xy cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Ahora hagamos la derivada parcial de primer orden, que ya la teníamos nosotros, con respecto de y. Todo esto voy a borrar, de todas maneras acá lo tienen bien prolijo. Espero que no haya aplicado la del producto, porque es más, no recuerdo. Apliqué la del producto, no sé, la profe anoche ya estaba, entonces, ¿cómo apliqué la del producto? Lo pueden hacer, pero lo que yo le escribí acá es mucho más fácil, ¿sí? De las dos maneras que lo hagan va a estar bien. Ahora vamos a partir de la derivada parcial de primer orden de f con respecto de y. Ahora esa derivada parcial la vamos a derivar con respecto de x. ¿Sí? Vamos a encontrar esta, la f sub i x. La derivada parcial con respecto de y la vamos a derivar con respecto de x. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es constante? Y. Y va a ser una constante porque yo voy a derivar a esta derivada con respecto de x. Entonces, si y es constante, esto es una constante y esto es una constante. ¿Se entiende? Entonces, derivemos. Tengo que derivar la constante por una función. Aplico la regla del producto, que seguramente que es lo que va a aparecer acá proyectado, o bien aplico, digo, bueno, si tengo la constante por una función y su derivada es la constante, que es y cuadrado, por la derivada de la función, o sea que va a ser 6x. Listo. Menos, y esta es una constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada parcial con respecto de x de la derivada parcial con respecto de y es igual a 6xy cuadrado. Listo. Ya está. La derivada del segundo orden. Ahora encontremos la derivada del segundo orden, la f sub i. O sea que la derivada parcial con respecto de y la vamos a derivar parcialmente de nuevo con respecto de y.
Entonces, ¿quién es constante ahora? ¿Quién es constante? La X. Entonces escriben acá, X es igual a una constante. Entonces, si X es constante, ahora esto es una constante. Porque X es constante. Y vamos a derivar con respecto de Y. Entonces, tengo la constante por una función. Su derivada es la constante, que es 3x cuadrado, por la derivada de la función. La derivada de y cuadrado con respecto de y va a ser 2y. Por I. Listo. Menos, y ahora la derivada de 4y con respecto de y es 4. Entonces, la derivada de segundo orden, la derivada parcial de segundo orden, perdón, es igual a 3x cuadrado por 2y, me quedaría 6x cuadrado por y menos 4. Y esas serían las derivadas parciales de segundo orden. ¿Qué ven acá? ¿Qué se puede ver? ¿Cómo son estas derivadas cruzadas de las que les hablaba? Son iguales. Iguales, entonces se tiene que ser un indicador de que lo que hicieron está perfecto. ¿Sí? Bueno, acá concluimos esta clase, concluimos este trabajo práctico número 7. Lo que le queda es hacer la actividad 8, que es de aplicación, y completar su guía. ¿Sí? Ya le voy a subir la Profe, esta fue presentación la más tarde. última, Esta es nuestra última última clase. clase. Exactamente, así que tenemos que estar todos contentos, felices, que esta es nuestra última clase, ¿sí? Así que bueno, yo la verdad que espero que les vaya, pero súper, súper bien, que regularicen Matemática 2, que finalicen Matemática 1 y Matemática 2, y bueno, después la otra semana rinden el parcial, y después ya se vienen las recuperaciones, así que si después arreglan con los profes, ya vemos si damos alguna clase de repaso, si ustedes, los chicos de la comisión me estaban preguntando, así que bueno, eso lo vemos después. Por lo pronto se preparan para que les vaya muy bien en el parcial número 3. Así que bueno, chicos, me despido y estamos hasta el martes, que nos vemos en el parcial. Gracias, Muchas profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Chao, profe. Gracias, Matías, nos vemos. Acá dice mi hija que les diga que estudien. Bueno, nos vemos. Gracias.